Hola, soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. Se anunció un nuevo aumento al salario mínimo del 13% para 2026. Se habla de la semana de 40 horas. Noticias muy buenas para muchos mexicanos. Pero también esto viene acompañado de poca inversión, de una caída en la confianza de los empresarios y de una caída sostenida de las remesas y de cero crecimiento. ¿Dónde estamos económicamente? ¿Y a quién le hacemos caso? ¿A quién le echamos la culpa de cómo estamos? ¿A factores externos como al presidente Trump o a malas decisiones internas? Porque en este, como en otros tantos temas, la importancia de ciertos datos o la importancia que se le da a ciertos datos, pues para algunos son fundamentales y para otros simplemente menospreciados y en realidad no indican gran cosa. La conversación, muy rápido, no solo se politiza, sino que se polariza y nos quedamos con más dudas que certezas. ¿Cómo valorar la situación económica en la que nos encontramos? ¿Cómo valorar el manejo de la economía en este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum? Para hablar de este tema, invité a Gerardo Esquivel, un reputado economista. Él fue subgobernador del Banco de México, propuesto por López Obrador y después no ratificado por él mismo para un segundo periodo. ¿Y por qué no lo ratificó? Por su independencia y criterio. Pero también, hay que decirlo, un hombre cercano a la izquierda, cercano a las causas de la Cuarta Transformación, pero crítico también, y por eso muy valioso. Gracias, Gerardo, por estar aquí en Hablemos. Gracias por la invitación, Denise. Es un placer estar aquí contigo. Pues lo decía, un aumento anunciado del 13% al salario mínimo, qué bien. La jornada de 40 horas en algunos años, también qué bien. Pero al mismo tiempo, crecimiento prácticamente cero, mala inversión o poca inversión, no suficiente. En fin, digamos para los que no sabemos de esto. Gerardo, ¿qué significa? ¿Dónde estamos? Mira, estamos en una situación que yo he descrito como el régimen de López Obrador, y yo diría que el primer año todavía de Claudia Sheinbaum es un periodo de estancamiento con redistribución. Es lo que hemos estado teniendo todo este tiempo, que es un cambio de régimen en algún sentido económico y social. Lo vimos con las cifras de pobreza, una reducción muy significativa de la pobreza, como quiera que sea esta medida. Salieron entre 13 y 15 millones de mexicanos de la pobreza, que es un porcentaje altísimo de la población, que no habíamos tenido una situación de esa naturaleza. Y lo más importante, yo diría, es que la reducción de la pobreza en ese lapso fue resultado contrario a lo que mucha gente piensa, que se lo atribuye a los programas sociales. La reducción provino de los cambios en el sector laboral, prácticamente resultado del aumento del salario mínimo, de la reforma al outsourcing, que también fue muy importante para millones de mexicanos, que obtuvo más derechos laborales de los que tenía antes y más ingresos también. Y otros factores, el invertir, tomar la decisión muy importante de dirigir la inversión pública hacia el sur-sureste del país, que es la región más pobre de México, y complementado, por supuesto, con los programas sociales que a algunos sectores les ayudó bastante. Entonces, estamos en esa situación, es una situación, yo diría, de estabilidad macroeconómica, poco crecimiento en efecto, pero con un cambio muy importante en esta parte social. La gran pregunta es si eso es sostenible, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Claro, para entenderlo simplemente el pastel es el mismo, simplemente, digamos, los pedazos se repartieron de manera distinta y eso está bien porque somos un país con enormes, digamos, desigualdades, entonces repartir el mismo pastel de otra manera está bien. Está bien, era necesario. Durante muchos años ocurrió en el sentido contrario, ¿no? También los otros años fueron de relativamente bajo crecimiento, pero los beneficios del crecimiento se fueron concentrando históricamente en los sectores más altos de la distribución. Y ahora fue un proceso donde le tocó, digamos, a la parte baja de la distribución, trabajadores que durante años no habían visto aumentar sus ingresos, lo están viendo mejorado su nivel de vida. Y el tema es, en ese proceso de transformación, lo que ha sido difícil para estas administraciones, la anterior y esta, es cómo promover el crecimiento económico, porque lo que necesitamos de aquí en adelante es crecer el pastel, efectivamente. Ya redistribuimos, creo que ya hicimos un ajuste importante en esa dirección, pero no podemos seguir en esa ruta durante mucho tiempo. Necesitamos eventualmente que crezca el pastel. Necesitamos hacer que crezca, y para que crezca el pastel simplemente hay una forma, que es mayor inversión. La inversión, nada más para que la gente lo sepa, es la
compra de maquinaria, de equipo, inversión en edificios, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. Que la gente esté dispuesta, los que tienen, que esté dispuesta a meter su dinero para imaginar ingresos futuros, es decir, tiene una confianza hacia adelante. Así es, y que eso genera empleo, etcétera. Entonces, esa inversión es la que nos está faltando, ¿no? Es la que esta administración, insisto, estas administraciones han sido poco capaces, digamos, por distintas razones. ¿Por qué? Ha habido varios factores. Uno, digamos, hubo mucha desconfianza en un inicio con el régimen de López Obrador, acentuada, por supuesto, por la decisión de cancelar el aeropuerto, que también tuvo un costo. Que también tuvo un costo en esa dimensión, la desconfianza del sector empresarial, sector privado, hacia las políticas de esta administración. Recordemos que cómo se preveía un gobierno de López Obrador, mucha gente anticipaba situaciones catastróficas que afortunadamente no ocurrieron. Devaluación, inflación, derroche fiscal, etcétera. Nada de eso ocurrió. Fue un gobierno en general bastante responsable, yo diría, respetuoso, por ejemplo, de la autonomía del Banco de México, respetuoso de los principios macroeconómicos, fiscales. Hubo un déficit al final de la administración de López Obrador, pero en general fue bastante razonable, quizá excesivamente responsable, porque no quiso gastar durante la pandemia, por ejemplo, que quizá tuvo un costo en vidas también humanas. Social importante. Pero fue un gobierno que yo diría responsable. Y está siendo responsable también la presidenta Sheinbaum, pero no están siendo capaces de convencer a los sectores que invierten de que es un buen momento para invertir. Y la razón es... Perdón, nada más, y a esos sectores no se les convence con pláticas, digo, porque han habido muchísimas reuniones en donde van empresarios, pero eso va más allá, tiene que generarse desde otro lugar, no es platicando con ellos. Así es, no es ni con pláticas ni con consejos, ¿no? Porque consejos quiere decir grupos empresariales que se están conformando. Ya creo que vamos en el tercer consejo de empresarios que se conforma en las últimas 2 administraciones, y eso no detona la inversión, y no la detona porque simplemente la gente que tiene dinero para invertir, que puede invertir de manera significativa para hacer crecer al país, está siendo muy cautelosa porque ve cosas que no le gustan del todo, ¿no? Ve incertidumbre, acentuada obviamente por factores externos, pero no son los más importantes. Es muy importante reconocer eso, que el presidente Trump y sus políticas obviamente agregan un factor de incertidumbre, pero si uno ve los momentos clave en los que se detuvo la inversión, no fueron por Trump. Quizá Trump está acentuando la incertidumbre, sobre todo para inversiones extranjeras, de empresas que pudieron haber venido a México. La relocalización se detuvo, pero hay factores domésticos muy importantes que están deteniendo todo, ¿no? Interesante nada más decir que curiosamente fue mucho más, o sea, se detuvo más o ha sido más faltante la inversión interna que la externa. Es decir, ha habido un déficit más de quienes, digamos, conocen todo el país que de quienes vienen del exterior. Y ahí te tenía yo que preguntar, ¿cuáles son estos factores? Obviamente se ha hablado, y me parece importante lo que recordabas de ese shock inicial que fue la cancelación del aeropuerto. Y después, bueno, por supuesto, la pandemia, etcétera. Yo ahora recuperaría también, en el caso de este gobierno, ya hablando de Claudia Sheinbaum, la reforma al Poder Judicial. Así es, la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Ley del Amparo, que se discutió ya no tanto porque se daba como parte del mismo proceso de la reforma del sistema judicial, pero la reforma a la Ley del Amparo tiene otras implicaciones también fiscales muy importantes para mucha gente, en donde básicamente cualquiera de nosotros puede ser presumible evasor, si así lo determina el SAT, y entonces no tenemos la protección que nos hubiera dado el amparo. Entonces, ahora nos pueden congelar nuestras cuentas simplemente, y eso sí va a pasar. Y eso sí es preocupante para mucha gente que pues pone su dinero en un proyecto de inversión, y que si por alguna razón el SAT, que además, como sabemos, está apretando las tuercas, pues puede llevar en esa dirección. Entonces, todos esos elementos inciden en la incertidumbre, en la desconfianza del sector empresarial. ¿Cómo te explicas, Gerardo? Me lo pones así. ¿Cómo te explicas que evidentemente hay conocimiento dentro del gobierno de que se requiere más inversión? Y se escucha y se sabe que están conscientes de eso. Y sin embargo son incapaces de detener iniciativas que saben que van a tener consecuencias sobre eso, que yo pensaría incluso que para la sobrevivencia, digamos, de un proyecto como la Cuarta Transformación, este tema de emparejar la cancha, pero sosteniblemente, no como muchas veces ha ocurrido porque la historia la tenemos. Hemos tenido varios momentos en los que
da la impresión de que lo vamos a conseguir y después se fracasa. ¿Cómo te explicas esa incapacidad para alinear las cosas de manera que conduzcan simplemente a la supervivencia de su proyecto? Mira, yo creo que hay varios factores en esa dimensión. Uno es, hay muchas restricciones, ¿no? La parte fiscal es una restricción muy importante. Muchas de estas cosas que estamos hablando vienen por el derivado de la búsqueda de recursos adicionales del gobierno. Entonces están presionando en muchas dimensiones, ¿no? Y eso genera... en la búsqueda de estos recursos se generan estas como resultados paralelos, estas presiones que son contraproducentes, sobre el sector, que terminan siendo contraproducentes. Y luego está, pues, algunos quizá prurito ideológico, ¿no? En algunos temas, por ejemplo, en el sector energético, pues recordemos que el presidente López Obrador dejó esta idea de que debería prevalecer en la generación de electricidad la participación pública, que a mí en lo personal no me parece mal. Está bien, el presidente dijo 54% que sea público, 46% privado. Está perfecto. El problema es cuando tienes una camisa de fuerza, que es la parte fiscal, que te impide invertir recursos suficientes para mantener el ritmo de los que quieren invertir por parte del sector privado y por la demanda que se quiere generar o que se podría generar si realmente pudieras atraer toda la inversión que llega al país, ¿no? Lo que hiciste al poner esta camisa de fuerza es que se volvió rígido. Entonces, no tienes capacidad, si de repente llegaran muchas inversiones y necesitaran energía, no tenemos la capacidad, la flexibilidad para responder a esa demanda porque estamos en esa camisa de fuerza. Y entonces es interesante porque dices tiene que ver con algo ideológico. Tengo la impresión de que en los fracasos anteriores, de estos momentos de posible crecimiento significativo de nuestra economía en gobiernos anteriores, siempre ha habido un elemento de las ideas y de la fijación con ciertas ideas que ha sido fundamental para que fracasemos. Me pregunto si será esta la siguiente vez, ojalá que no, pero de todos modos hay algo en el tema de las ideas, del casarte con ciertas cosas que al final puede llevarte o puede llevar a un grupo y a un proyecto a pegarse un balazo en el pie. Sí. ¿Sientes que ahí estamos? Siento que eso está afectando las posibilidades de crecimiento. No creo que no va a ser tan dramático como en otros casos en el pasado o en otros países que lo hemos estado viendo cómo ha fracasado la izquierda, a veces por justo apegarse demasiado a estos principios ideológicos, estos pruritos y estos prejuicios en términos de decisiones que hay que tomar. Pero aquí no creo que sea necesariamente el caso de una crisis, pero sí de restricciones al crecimiento. Porque como te decía, ¿por qué tiene que ser 54-46? Bueno, nadie lo sabe, no es una razón técnica de ninguna naturaleza. ¿Por qué no podría ser 51-49? ¿Por qué no tenemos un rango? ¿Por qué no puede ser 40-60 con la conducción del Estado, como en términos de decidir pues en dónde se va a invertir, qué proyectos, con qué composición en términos de renovables, no renovables? Puede tener esa conducción el Estado sin que tenga la producción mayoritaria. Pero bueno, tenemos esa camisa de fuerza y eso no sería tan complicado si tuviéramos los recursos fiscales para invertir. Pero queremos tener como todo, ¿no? Es decir, la camisa de fuerza, tener la mayoría y además no tener capacidad para que ese 54 signifique cada vez más. Exacto. Y negarse, como se ha negado reiteradamente, la posibilidad de hacer una reforma fiscal. ¿Por qué razón? Es algo que no lo entiendo. Un gobierno de izquierda, como yo lo concibo, es un gobierno que pensaría en tener un Estado fuerte, con invertir, con ese rector de la economía, con señalar hacia dónde debe avanzar, con mucha inversión en programas sociales, con mucha inversión en infraestructura pública, y para eso necesitas dinero. Y en otros momentos de la historia, otros presidentes han intentado hacer reformas, no lo pueden hacer porque no tienen el poder político para hacerlo. Este gobierno lo tiene la mayoría. Y tiene la legitimidad. Y la legitimidad. Porque, y no viene la legitimidad, por cierto, en este caso no estoy diciendo que sea una legitimidad de las urnas, esa la tenían otros también. No, aquí tiene la legitimidad de algo que desde los 90, cuando yo empecé a escuchar lo de la reforma fiscal, pero bueno, esto viene desde antes, el problema era cómo cobrar impuestos sin haber nunca demostrado que sabías qué hacer con ese dinero. Es decir, que te iba a convenir. Pero si tú ya tuviste un resultado como el sacar de la pobreza a esta cantidad de personas, ya tienes la legitimidad de los programas sociales, del aumento al salario, te daría una posibilidad mucho mayor de que una posición así fuera aceptada. Y entonces se vuelve más extraño que no se haga en este momento, una vez probada, digamos, esta capacidad para hacer con ese dinero cosas que beneficien a todos. Así es, y recordemos que el hecho de que si tuviera más recursos el Estado mexicano
y pudiera invertir en cosas, por ejemplo, generación de electricidad, puertos, aeropuertos, carreteras, todo eso detona a su vez inversión privada. O sea, puede generar un círculo virtuoso con la inversión privada que no está ocurriendo ¿A qué lo por la atribuyes, escasez. Gerardo? ¿A qué atribuyes algo así, puesto que ni siquiera, ahí sí no viene ni siquiera de ideas, bueno, a lo mejor de Andrés Manuel López Obrador, pero no de la izquierda. La izquierda nunca ha tenido una idea de no cobrar impuestos. Al contrario, se busca, no sé, estaba pensando los estados, por ejemplo, que han tenido regímenes de beneficio social más amplio, el porcentaje, la riqueza de la sociedad que toman a partir de los impuestos es altísima comparada a la nuestra. ¿Cómo te explicas eso? No lo sé, me parece que es un resabio de alguna manera, una especie de conservadurismo fiscal, de pensar que eso es muy disruptivo. Quizá la oposición que ha habido en el pasado a algunas reformas fiscales alimentan esta preocupación en términos además de, obviamente, popularidad, que también tiene sus costos. Obviamente una reforma fiscal de esta naturaleza siempre tiene costos, pero me parece que los potenciales beneficios son tan grandes. La popularidad o simpatía o aprobación de la presidenta es tan alta que yo no veo un riesgo realmente en esa dimensión y veo muchos potenciales beneficios para la presidenta en su gestión y para el futuro del movimiento, si así lo queremos pensar. Además, interesante porque cuando haces estas cosas al inicio de un gobierno, no al final. Y entonces sí estaría en un buen momento para hacerlo. Creo que el costo a largo plazo de un gobierno debilitado por falta de recursos o que se esté pegando un tiro en el pie por tratar de no gastar y al mismo tiempo conservar esa camisa de fuerza de la que tú hablabas puede ser mucho más alto. Así es. Y luego lo que justifica de alguna manera, me parece, en la retórica del gobierno y en otros actores que he visto, es el hecho de que está aumentando la recaudación tributaria. Y lo cual es cierto, es parte de lo que está haciendo el SAT. Que contribuye a legitimar, por cierto, una posible reforma. Sí, y que hace que gente que no pagaba esté pagando, está muy bien, todo está perfecto. Y entonces están justificando por esa vía. El problema que tenemos como Estado mexicano es que esos aumentos en la recaudación tributaria apenas compensan la caída que estamos teniendo en otros ingresos, en particular en los ingresos petroleros. Como la producción de petróleo se nos está cayendo porque el agotamiento de los grandes pozos petroleros y por la falta también de nuevo de inversión en el sector. Entonces no tenemos suficientes recursos petroleros. Entonces lo que sube en un lado compensa apenas la caída en el otro. Entonces en total los recursos presupuestarios están prácticamente estables. Cuando lo vemos como porcentaje del PIB, tenemos los mismos ingresos hoy que teníamos hace 15 años, aunque tengamos muchos más ingresos tributarios. Entonces eso de nada ha servido porque estamos llenando un hueco nada más, tapando el hueco que se ha venido creando. Y entonces lo que necesitamos realmente es aumentar la capacidad de recaudatoria en su conjunto del Estado mexicano, pues para poder gastar más. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y alguien o algunos asesores, en fin, a la presidenta le sugieren que ese es el mejor indicador de que estamos yendo bien el aumento en la recaudación tributaria sin ver la película completa. Y esa es la preocupación y para mí ese es el riesgo que nos conduce a que podamos no hacer una reforma y no invertir más en cosas que el país necesita urgentemente, que es la inversión pública, que puede generar también más inversión privada por esa vía. Déjame hacerte una pregunta, porque el problema del estancamiento, vamos a llamarlo, en el que nos encontramos, es que tú sigues aumentando el salario mínimo, por ejemplo. Estás redistribuyendo el mismo pastel, puesto que no está creciendo el mismo pastel. Es decir, hay gente que cotidianamente, que está sintiendo que está perdiendo. Aunque no sean mayoritarios, son importantes. Pienso, por ejemplo, porque lo platicaba con la dueña de un restaurante, que es intensivo en mano de obra. Ella siente que los costos le están aumentando, es decir, este aumento viene sobre su beneficio, porque no viene de otra cosa, dado que tampoco es que ha crecido el negocio. Y hay un momento en que esto se traduce también en enojo de ciertos sectores y por lo tanto en que estás creando tu propia oposición. Te digo, me parece interesante porque hay un peligro intrínseco en un proyecto que no crece, en una economía que no crezca. No estamos ante un escenario de crisis, que creo que no estamos, pero te lo pregunto. O sea, no parece estar en puerta una posible crisis como las que hemos vivido y que son catastróficas, pero el estancamiento puede ser sobre todo catastrófico para el proyecto político que está en el gobierno.
Así es. Primero que nada, descartar la posibilidad de una crisis macroeconómica. No estamos ni cerca de una situación de esa naturaleza, por lo que decía antes, ¿no? Los fundamentos económicos del país están sólidos, no tenemos una situación fiscal irresponsable, no tenemos una alta inflación, el tipo de cambio, como se ha visto, está bajo control, las cuentas con el exterior están bastante moderadas, en fin, no hay riesgo como tuvimos crisis en el pasado. El riesgo que tenemos es un crecimiento mediocre, un estancamiento, digamos, ir nadando de a muertito, ¿no? A lo largo de los años, pues administrando la mediocridad, digamos, es un poco el riesgo que yo veo. Y tensando, porque eso va a tensar la claro, relación entre los grupos. Es cierto, y porque una cosa que sí está ocurriendo, ¿no? Y eso ya se empieza a ver con toda claridad, es que justo en este proceso pues vas apretando a un sector que está muy a la mano, que es todo el sector formal. Muchas pequeñas y medianas empresas empiezan a sufrir los costos, ¿no? En estas aras de hacer cosas bien, o sea, con buenas intenciones, ¿no? Lo que mencionabas antes, el aumento del salario mínimo, los aumentos en días de vacaciones. De emparejar la cancha, y que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero si se empieza a emparejar la cancha a costa continuamente de los mismos, exactamente, empieza a haber una tensión, y esa tensión no presagia nada bueno. Exacto. Entonces, y tú estás haciendo la carga sobre toda la formalidad. Y por eso lo que estamos viendo es el crecimiento. Lo primero que estamos viendo del estancamiento, el primer indicador, yo a principios del año mencioné que íbamos a crecer poco. Y lo veía venir ya por los indicadores del mercado laboral formal. Porque ahí se ve, cuando las empresas formales empiezan a contratar o a dejar de contratar, eso es el primer indicador de que algo está yendo bien o mal. Y empezó a verse claramente cómo el sector formal empezó a dejar de contratar trabajadores al ritmo que solía hacerlo, particularmente en la frontera norte. Por eso es una buena noticia, por cierto, que el aumento del salario mínimo por primera vez en varios años va a ser diferenciado otra vez. 5 allá. Solo 5% en el norte, que es básicamente la inflación más un punto porcentual, y 13% en el resto del país. Que ese era el plan original, hay que decirlo, con López Obrador cuando inició, y eso yo lo sé, porque estuvimos en la transición. El plan original era subir el salario mínimo en la frontera norte 100%, como ocurrió de la noche a la mañana en 2019, subirlo menos en el resto del país y luego irlos convergiendo. Bueno, eso no ocurrió porque en algún momento el presidente López Obrador decidió que fueran subiendo paralelamente y mantener la brecha entre el resto del país y la frontera norte. ¿Qué afectó a la frontera norte? Eso empezó a hacerle costoso a la frontera norte. Y por eso la primera región del país, es muy interesante eso, la primera región del país donde se empezó a contraer la generación de empleo formal fue en la frontera norte. Luego ocurrió en el sur, cuando se empezaron a acabar los proyectos prioritarios de la Tren Maya, la refinería, etcétera. Pero primero que nada empezó en la frontera norte. Entonces, es una buena señal que ahora la decisión haya sido diferenciada, porque eso quiere decir que se está reconociendo una presión muy importante que se estaba ejerciendo ya en la frontera norte, donde ya, por cierto, el salario mínimo ya había alcanzado el objetivo que había planteado la presidenta de que sea 2.5 veces la canasta básica o alimentaria. En el resto del país no se ha alcanzado, estamos en 2. Entonces todavía hay un margen, todavía creo yo que puede seguir subiendo. Pero ¿Sin generar inflación? Sin generar inflación, pero sí va a empezar a generar las presiones, esto que decíamos, ¿no? Porque es el salario mínimo, es los días de vacaciones, es en algunos sectores la ley silla, es en otros ahora la reducción de horas de las horas de trabajo. Todo eso pues empieza a presionar a los generadores de empleo de una manera que siempre, como dices, son los mismos, y eso pues empieza a generar pues costos y ya no es tan fácil pues expandirse, ya no es tan fácil crear una nueva empresa. O lo que piensa pasar, que es lo que tú me estabas diciendo, es que empiezas a tener trabajadores informales. Sí, empiezan a buscar otras alternativas, exactamente. Y al buscar trabajadores informales ya no solamente es que no tengan el salario que tú quieres que tengan, sino que además ya no tienen ningún derecho. Exacto. O sea, los dejaste ya en peores condiciones. Es correcto. Entonces, y eso sí ha aumentado, porque lo hemos visto. No, claro. O sea, a ver, veamos este año, México es un país que, como no tenemos, y esa es otra de las discusiones que he tenido también con políticos, que es, no tenemos un seguro de desempleo.
Yo siempre he abogado porque tengamos un seguro de desempleo, sería deseable, pero no tenemos un seguro de desempleo. Eso implica que la gente que pierde su trabajo tiene que mantenerse de alguna manera y lo más posible es que alguien que pierde su trabajo en la formalidad, se va a la informalidad. Pues mientras tanto busca algo donde sea y puede ser la informalidad y eso se genera. Este año el crecimiento del empleo formal, si quitamos el de los trabajadores de plataformas, que no fue una generación de empleo, sino nada más un reconocimiento administrativo de empleos que ya estaban ahí, prácticamente no tenemos empleos formales creados. Al mismo tiempo tenemos, por razones demográficas, población que está entrando al mercado laboral y que busca trabajo. Más o menos las cifras fluctúan, si son 600, 800 mil personas al año que entran a buscar trabajo. Bueno, si no hay empleos formales, ¿esos a dónde se han ido? Porque están trabajando. O sea, sabemos también, los indicadores así lo revelan, que la tasa de desocupación es bastante baja. Entonces están trabajando. ¿Dónde están trabajando? En la informalidad, que es la que está alimentando en este momento, la que está sosteniendo, digamos, el dinamismo en el mercado laboral, porque la formalidad prácticamente está estancada. Entonces, esa es la situación. Y tener una economía con tanta informalidad, pues tiene muchas implicaciones, muchos costos, ¿no? Falta de beneficios, obviamente, para la población, de acceso a seguridad social, a salud, no van a tener una pensión en el futuro si no acumulan recursos, etcétera, ¿no? Entonces, y quizá nada más pensar, por ejemplo, para distinguir por qué razón nosotros estamos en una trayectoria distinta a, digamos, Chile. Chile tiene... ¿En qué sentido Chile? En la formalidad, informalidad. Somos dos países de un nivel de ingreso no tan diferente. Chile es más rico que nosotros ya, de una manera importante. Pero Chile tiene sus trabajadores, está al revés de nosotros, ¿no? Más o menos 2/3 partes están en la formalidad, una tercera parte en la informalidad. Nosotros estamos prácticamente al revés. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, a que Chile ha crecido, ha tenido una serie de políticas consistentes, ¿no? A lo largo de los años, en términos de pues qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren avanzar. Y aunque ha tenido cambios de gobierno, todos los cambios de gobierno han sido, pues digamos, relativamente moderados en ciertas políticas y han sido consistentes en la inversión. Eso es lo que han sido más consistentes y en el papel del Estado, ¿no? Sí, ahí hay un asunto político. Es decir, porque aquí damos unos bandazos increíbles en muchísimas cosas. Sí. El ejemplo que a todos nos queda más claro es el de la política de seguridad, por ejemplo. No sé cuántas policías, yo ya no recuerdo si fulanito era gendarme, luego pasó a ser policía federal, ahora es Guardia Nacional, en fin, todo lo que eso ha implicado, pero eso es en todos los aspectos. Nuestros bandazos, digamos, desde los 90 a la fecha han sido muy importantes. Ahora, déjame preguntarte algo. Descartaste lo de la crisis y pues todo indica que no tendría por qué haber una crisis. Hay un elemento quizá que te lo pregunto si no nos debe asustar, y es la posibilidad de una crisis mundial. Una crisis al estilo, no sé, que financiera, que todo lo que se está valorando en los mercados de valores sobre las empresas tecnológicas, se habla de una burbuja, ¿no? Como en su momento en 2008 fue la burbuja inmobiliaria. No sé si, por ejemplo, estas valoraciones impresionantes de Nvidia, etcétera, pudieran implicar una crisis financiera. En fin, ¿cómo crees que estamos preparados para un choque externo no previsto? Mira, yo creo que esa posibilidad existe, obviamente, ¿no? Hemos visto un incremento muy importante. La bolsa de valores en Estados Unidos está en niveles históricamente altos. Hay empresas que se han inflado de manera muy importante y quizá algunas de ellas están sobrevaloradas, ¿no? Todo esto tiene que ver, obviamente, con el cambio tecnológico, la inteligencia artificial y las expectativas que se tienen de cómo eso va a afectar la productividad hacia adelante, ¿no? Ahora, yo creo que aún si ocurriese un ajuste que puede ocurrir, ¿no?, de algún tipo en la valoración de ese tipo de empresas, no es tan grande, ni tan amplio, ni tan expandido, digamos, como fue en su momento las otras dos burbujas, ¿no? La inmobiliaria, que sí fue una cosa brutal, donde además había interconexiones la de 2008. Entre empresas, la de 2008-2009. Ni tampoco hay tantas empresas como ocurrió con la crisis del llamado .com, que es la del 2000-2001, que también implicó una crisis de las empresas de Internet, que también estaban muy altamente valoradas. Ahora creo que sí hay empresas muy infladas posiblemente, son pocas, pero posiblemente si hay un ajuste no creo que genere un tipo de crisis que tuvimos ya en 2008-2009. Esa es mi lectura de la situación. Y si hubiera, es importante decirlo, creo que nosotros en general estamos relativamente bien porque tenemos los instrumentos, digamos, si ocurriera una crisis, supongamos, pues tenemos una situación con una postura internacional, nuestro desequilibrio comercial, por decir
algunos indicadores, es sumamente bajo, ¿no? Tenemos un déficit en la balanza en cuenta corriente muy pequeño, menos de 1% del PIB, nada más para ponerlo en comparación, en perspectiva, en momentos de crisis llegamos a tener déficit de 7 puntos porcentuales del PIB. Ahorita estamos menos de 1 punto porcentual del PIB. Esta es la relación entre lo que exportamos y lo que importamos. Lo que importamos respecto a lo que producimos es muy bajo. O sea, nuestro desequilibrio no es alto, es muy normal. Para nuestros niveles de desarrollo está perfecto. Tenemos muchísimas reservas, tenemos un tipo de cambio flexible. Si ocurriera una crisis, digamos también para que la gente lo sepa, lo que ocurriría es posiblemente un ajuste en el tipo de cambio, pero sin que fuera dramático. No se va a ir como de 20 a 40. Podría ser un ajuste de alguna magnitud, pero tenemos elementos que nos permitirían amortiguar, digamos, un choque externo mejor que antes, que otras ocasiones que hemos tenido. A ver, déjame preguntarte sobre otro de los temas que cada vez se habla más y que dicen es uno de nuestros, digamos, talones de Aquiles. Es Andrés Manuel nos endeudó demasiado. Esto está, ¿no?, en el ambiente. Aquí estuvo Ricardo Anaya, lo mencionó como uno de los temas. Es decir, efectivamente, en el último año del gobierno se recurrió a un endeudamiento que creo que tuvo un elemento político muy significativo, que es acabar con sus obras, obviamente distribuir muchísimo dinero en un año electoral, pues eso seguramente tiene un impacto electoral positivo para quien está en el gobierno. Te preguntaría, ¿ese endeudamiento nos pone en una situación vulnerable? No, a ver, nos pone en una situación de restricciones, pone límites, pero seguimos en una situación relativamente, digamos, cómoda. ¿En qué sentido? La deuda al PIB es 53-54% del PIB. ¿La de Chile cuánto es, por ejemplo? La de Chile es, ahí no recuerdo exactamente, bueno, pero déjame te digo una cosa, que es, hay solo 3 países en América Latina con grado de inversión, que quiere decir que tenemos una deuda abajo de 60% del PIB. ¿Somos? Que somos Chile, que posiblemente la tiene alrededor de 40%, Uruguay, que posiblemente la tiene por esos rumbos, y México. Nadie más lo tiene, ni Brasil, ni Colombia, obviamente no Venezuela, no Ecuador, no, ningún otro país más que México. Vale la pena conservarlo. México, sí, vale, pero un poco lo que quiero decir es dónde estamos, cómo nos valora el inversionista extranjero. Nos valora como un país con ese grado de inversión, que es un reconocimiento a un manejo. A un buen manejo prudente de la economía. Entonces, tenemos esa situación. ¿Cómo llegamos ahí? Eso es interesante. Llegamos después de un periodo de ajuste muy importante, todos los 80s, 90s y 2000s. Tuvimos un ajuste que nos llevó a un nivel, digamos, de 25-30% de deuda del PIB, un ahorro muy importante, sacrificios enormes que tuvo que hacer el país. Y del 2008 para acá, llevamos ya 15, 16 años, hemos venido incrementando paulatinamente la deuda. Y yo justo escribí un artículo mostrando cómo Felipe Calderón, Peña Nieto y López Obrador la subieron prácticamente en lo mismo, 7-8 puntos porcentuales del PIB cada uno de ellos. Nada más el de Andrés Manuel concentrado en el último año. Nosotros prácticamente concentrado en el último año. Y así vamos a seguir posiblemente, echándole un punto porcentual. Que eso no está bien, no es deseable, pero no nos va a llevar a una crisis fiscal. No nos vamos a perder el grado de inversión en los próximos años, yo diría, pero nos dificulta la conducción de todo. Lo que es curioso es que ya volvimos a llegar al mismo punto, que es el de la reforma fiscal. Así es. Porque en realidad nos estamos endeudando como sustituto también a la reforma fiscal de la que tú hablabas. Es decir, nos siguen faltando recursos. Al Estado mexicano, quiero decir, le faltan recursos al Estado mexicano para poder hacer más cosas, para no necesitar endeudarse, para sostener los programas sociales. En fin, para muchas cosas está requiriendo continuamente un aumento de la deuda. Déjame regresar a ese punto porque parece que todos los caminos llevan ahí, que sería, ¿cómo te explicas? Porque me contaste esta dinámica interna en donde le plantean un poco a la presidenta, vamos muy bien, estamos aumentando la recaudación, y eso está muy bien durante un periodo, pero llega un momento en que requieres de algo más. ¿A qué atribuyes esta imposibilidad de hacer pasar una idea como esta, que creo que es compartida por muchas personas? Te la estoy escuchando a ti, te la he leído y la he leído en otros. ¿Cómo te lo explicas? Y déjame hacerte un símil que no va a ser bonito, que es cuando el gobierno de Salinas, en el 94, que estaba todo muy bien, o parecía que estaba todo muy bien, empieza a tener golpes, algunos de ellos políticos, como fue el atentado y el asesinato de Colosio, y en fin, y empieza a perder recursos y empieza a haber corridas contra el peso y demás. Y se aferran a una idea, que era no devaluar. ¿Sabemos lo que pasó?
acabamos fatal. En un periodo muy corto pasamos de un país que parecía que estaba muy bien a que estábamos mal. Del noviembre del 93 a enero del 95 eran dos países distintos. Y fue una inflexibilidad que creo que fue mental, que fue de un grupo y de sus concepciones. ¿No te asusta que estemos enfrentando a un grupo con sus inflexibilidades mentales y que tenga un costo severo para el país? Yo diría que me preocupa, pero no me asusta, porque hay una diferencia muy importante entre esos dos, ese símil que existe, que es los temas financieros siempre son mucho más volátiles, ¿no? Como el tipo de cambio, etcétera. Entonces, el endeudamiento de esos años fue tremendo y eso detonó la crisis. Fue una acumulación, una sucesión de errores, todo el 94, que terminó en lo que terminó. Y fue catastrófico, como lo sabemos. Ahora esto, como decía antes, no es catastrófico. Ese es el problema en algún sentido. Porque no obliga a la decisión. Porque no obliga. Nadie ve la urgencia de esto. Porque dice, pues podemos sobrevivir. Y le ajustamos aquí, le ajustamos allá. Y lo podemos ver este año en el paquete económico, ¿no? ¿Por qué hubo aumentos en los impuestos a los refrescos? Entonces el argumento es cosas por la salud. Pero en realidad es un ingreso recaudatorio, todos lo sabemos, y lo que busca es o sea, es una hipocresía recaudatoria. Es una hipocresía recaudatoria, esto estamos viendo, hubo otras cosas en la Ciudad de México, algo parecido está pasando, ¿no? Aumentos a los impuestos a las plataformas, en fin, todo el mundo busca de dónde sacar dinero para no hacer la gran reforma, ¿no? Porque nadie lo quiere hacer, es una cosa. Ahora, yo confío en que eventualmente estar planteando estos términos, que se vea en la operación los temas, nos pueda llevar tarde o temprano a generar un consenso similar al del salario mínimo, en el que es curioso, pero tú escuchas ahora a gente del sector privado hablar de la necesidad de una reforma. Bueno, me lo dijo Fox, imagínate. Sí, bueno, mucha gente del sector privado piensa que sería buena una reforma porque además los están apretando de nuevo a los mismos. Dicen, oigan, es que si tuviéramos una reforma a lo mejor no estaríamos en esta situación donde tenemos que estar justificando todo el tiempo y estando la presión y el yugo del SAT todo el tiempo bajo Claro, los mismos. Tema es el tiempo, ¿no? ¿Qué tantas oportunidades pierdes en este proceso lento Y creo que ahorita que decías, hay un miedo, ¿no? Se percibe un miedo. Creo que es un miedo. El miedo que tú decías es, vamos a hacer una símil entre lo que eran los gasolinazos y el aumento salarial. Este país ha quedado completamente marcado por el impacto que un aumento en la gasolina tiene sobre la popularidad de un gobierno. Sí. Algún día platicando con los que saben de esto y hacen las encuestas me decían, olvídate de todas las cosas que piensas que hizo mal Peña Nieto. Realmente, el golpe a su popularidad o a la viabilidad de su gobierno y de su proyecto fue el aumento al gasolinazo, digamos, de aquel enero. A lo mejor hay ese temor, aumento los impuestos y pierdo el respaldo de este grupo en un momento en que además me imagino asediado por la ultraderecha mundial y con el proyecto de Trump de convertir a toda América Latina con gobiernos de ultraderecha. No sé, estoy tratando de imaginarme el estado mental que lleva a decir no puedo hacer eso y por lo tanto, digamos, me condeno al estancamiento. Sí, es eso, y también es cierto que hay esos planteamientos que se hacen dentro del gobierno, los he escuchado, que dicen es que es fácil porque podemos recuperar tanto de las aduanas, ¿no? Quizá lo hayas escuchado ahora, ¿no? Sí, de que encuentran oportunidades. Que si encontramos oportunidades y cerramos aquí o allá, que está bien. Hay una oportunidad ahí, sin duda, no de las magnitudes que ellos que le han planteado a la presidenta que hay. Y entonces eso lleva a posponer decisión. Y entonces, pues dicen, es que mira, si hacemos esto, vamos a generar todos estos recursos. Y así nos vamos, ¿no? Y entonces le subimos aquí, le subimos allá, y es una pedacería lo que vamos haciendo, y generando distorsiones, porque genera distorsiones. Cuando le subo aquí, cuando le subo un impuesto al tabaco, y le subo un impuesto a los videojuegos violentos, todo empieza a generar problemas que tú podrías resolver de una mejor manera, teniendo una reforma más integral. Y cuando digo integral, y mucha gente se dice, bueno, ¿qué estás pensando, no? Bueno, hay muchos tipos de reforma fiscal. Implica, por ejemplo... Sí, la repetida de este país que ha sido el aumento del IVA, ¿verdad? Bueno, no. Yo justo que no pasen por el IVA. Exacto, es lo que quería preguntar. Sí, que no pasen por el IVA. Porque ese sí es un golpe directo. Yo creo que eso está fuera de discusión, por muchas razones, ¿no? Porque la reforma del IVA es regresiva, afecta más a los más pobres. Eso ya lo sabemos. Recordemos que Fox, cuando lo quiso hacer, lo planteaba eso junto con regresar copeteado. Recordemos que era su frase, ¿no? Con programas sociales. Pego ahí y regreso. Exacto. Pero eso dejemos de lado eso. Hay otras opciones. O sea,
Pero es un poco la cerrazón a escuchar, ¿no? Puedes hacer una reforma del predial, por ejemplo, el impuesto a la propiedad, que puede ser... Que no se cobra, que no se cobra en muchas partes del país. En muchas partes del país no se cobra. Y digamos, no queremos llevarlo, no pensemos en llevarlo a los niveles escandinavos, ¿no? O de Europa. Sí. Nada más piensa, lo que cobra Colombia, por ejemplo... ¿Cuánto cobra por...? Si hiciéramos, cobramos lo que cobra Colombia, tendríamos 2.5 puntos porcentuales del PIB extras por el impuesto predial. 2.5 puntos porcentuales del PIB son brutal. 800,000 millones de pesos, que te darían muchísimo espacio, muchísimo margen. Una buena reforma del predial, cobrándolo bien, que paguen, y eso es progresivo, porque lo pagan sobre todo las gentes que tienen propiedades de mayor valor. Entre más vale, más pagas, ¿no? Estoy pensando que además en el campo hay muchísima propiedad ejidal, o o sea, que no ha llegado a volverse total, eso me imagino que no lo pagaría. Eso no pagan. Entonces, es una reforma muy progresiva, por ejemplo, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Ahora alguien planteó en algún momento lo de la tenencia, regresar a la tenencia, que es un impuesto que defiendo porque me parece muy progresivo y muy además tiene un componente ahora con los temas climáticos importante, medioambiental. De nuevo, la Ciudad de México, por ejemplo, está planteando subir la exención, es decir, hacerles un descuento a los tenedores de automóviles. O sea, ese tipo de cosas son las que dices, perdón, ¿dónde están los gobiernos de izquierda ahora cuál es la lógica? En la materia fiscal? ¿No? Claro, un gobierno de izquierda diría, vamos a hacer un impuesto progresivo, que paguen más los que tengan coches más caros. No, que ¿quién tiene coches en la Ciudad de México? Pues obviamente las personas de más ingresos más altos. Gerardo, lo dices así y a veces me pregunto si no hay un elemento libertario. Hay un poco de eso. O sea, qué extraño, ¿no? Porque la izquierda se plantea la idea de un Estado fuerte, de un Estado capaz de responderle a la gente en varios niveles, etcétera. Y a veces escuchamos yo recuerdo, por ejemplo, cuando se planteó el alcoholímetro, que yo no le veo ningún problema. Qué bueno que detengas a una persona que está alcoholizada manejando. Pero recuerdo las terribles críticas de una parte de la izquierda, Rosario Robles, etcétera, en nombre de la libertad. Y decía yo, ¿en qué momento nuestra izquierda ha tenido un componente libertario en donde cualquier cosa como esa, como medirte el alcohol que traes en la sangre o prohibirte fumar en ciertos lugares, se convierte en un atentado en contra de la libertad y no en poner el interés de los colectivos, digamos, de que no te mate un borracho o de que no te contamine un señor? ¿En qué momento pasó eso? Pues no lo sé, pero pasó. Pasó y estamos... No, en verdad. Sí. Es una cosa, digamos, es imposible de plantear de repente estos temas. Que, digamos, yo entiendo cuando se hablaba de desigualdad, pues entiendo que había molestias en ciertos sectores que veían, que decían es que los que hablan de desigualdad son envidiosos, ¿no? Que era el discurso de segmentos de cierta de la población. Pero sí sorprende que gobiernos de izquierda sean cautelosos en esta dimensión, pudiendo avanzar agendas con un impacto mucho más amplio, ¿no? Si tú hicieras una verdadera reforma fiscal, pues imagínate todo lo que podrías hacer. Si tú quieres dar más programas sociales, das más programas sociales. Si quieres invertir en más infraestructura, lo puedes hacer. Si quieres invertir más en educación y salud, que tenemos tantas carencias, pues lo podrías hacer. Es lo que yo pensaría. Cuando yo pienso en un gobierno de izquierda y yo me identifico a mí mismo como una persona de izquierda, lo que quisiera es eso, tener más recursos para que las escuelas estén en mejores condiciones, las clínicas estén en mejores condiciones, y que tengamos pues, mucha mejor atención de todas esas amplias carencias que ocurren en servicios de educación, servicios de salud, servicios a la vivienda, y obviamente derechos laborales, etcétera, ¿no? Pensiones, en fin. Entonces te tengo que preguntar, ¿la cuarta transformación es de izquierda? Yo creo que sí diría que es de izquierda. Sí creo la preocupación genuina por los pobres está ahí. Se ha avanzado mucho en esa dirección. Tiene esa dimensión social muy importante. En esa dimensión sí es de izquierda, pero creo que podría ser un poquito más de izquierda. Es un poco de una izquierda como ambigua en algunas dimensiones, ¿no? Y eso es cierto desde el presidente López Obrador. Recordemos algunas de sus posturas también personales eran muy de pensar, por ejemplo, que la familia era la base de todo, ¿no? Y que sobre todo las mujeres les toca cuidar a los... Sí, cosas de es un sustituto, ¿no? Digamos, a un Estado proveedor y entonces no, más bien que las mujeres sigan haciendo lo que han hecho históricamente. Exacto. Entonces,
uno pensaría que deberíamos tener mucho más recursos para invertir en el sistema de cuidados. Sería realmente transformador. Sería realmente transformador para las mujeres que le dedican hoy enormes cantidades de tiempo. Antier salió la encuesta creo que del uso del tiempo, y muestra cómo es una cosa inequitativa enorme entre hombres y mujeres la carga en el hogar o la distribución de las responsabilidades en el hogar, cuidado, donde las mujeres generan mucho más valor económico que los hombres cuando valoramos eso que hoy no se cuenta. Y eso ayudaría muchísimo a tener un buen recurso para tener un buen sistema de cuidados en el país, ¿no? Mira, dado que no puedes seguir sacando continuamente de la pobreza vía el salario mínimo, porque creo que eso tiene un cierto límite, o sobre todo, digamos, como este salto que vimos no va a continuar dándose así. Hay dos aspectos que creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como posibilidades de darle un avance significativo a estos grupos sociales que han visto aumentar su salario. Y creo que tiene que ver con el tema de la salud. Ha sido una pérdida o implica un costo muy alto el gasto en salud. Seguramente lo sabes, mucha gente no solo no confía ya en el sistema de salud, sino que está dispuesta a acabar todos sus ahorros en la operación, en el parto, por el miedo al sistema de salud, por lo que han vivido. Y ahí sí hay una posibilidad, pero para eso también se requieren recursos, no solo ganas, porque por ganas yo no veo que falten. Aquí estuvo Clark hablando con nosotros para lo de las medicinas y por supuesto yo estoy convencida de su esfuerzo y de su compromiso por tratar de que existan las medicinas, porque la atención de la salud sea mejor. Pero no es una cosa de voluntad, también se trata de dinero. Así es, necesitas mucho dinero. El tema de la salud, y además cada vez vamos a necesitar más dinero, porque somos una sociedad que estamos envejeciendo, ¿no? Y el país en su con conjunto dos problemas muy grandes, con problemas de salud muy importantes, ¿no? El tema de la obesidad, sobrepeso, diabetes, en fin, y todo ese tipo de enfermedades, que esa transición epidemiológica en la que también estamos, son enfermedades de larga duración, que requieren costos de atención muy elevados, y eso es lo que vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? En el futuro vamos a necesitar muchos más recursos para eso. Y claro, estas cosas, el problema de esto de nuevo es que no se nota, ¿no? ¿Quién va a protestar porque la operación que tenía programada en 3 meses va a ser en 4 o en 5 meses? Pues nadie está en condiciones para protestar por eso. Pero eso está ocurriendo, ¿no? Y ese es el drama, yo diría, de los temas, cuando el Estado mexicano no atiende esas necesidades. ¿O quién va a protestar porque a los niños de las escuelas en ciertas zonas del país están saliendo peor evaluados? Pues nadie protesta por eso. Y ese es el riesgo, ¿no? Que dejemos que eso pase, ¿no? Un poco que vaya resolviéndose con el tiempo, con el olvido incluso, y que no atendamos esas necesidades que están ahí, ¿no? Son necesidades muy importantes cuando estamos preocupados por el bienestar de la sociedad y por igualar las oportunidades, ¿no? Esos niños que están hoy en ciertas zonas no van a tener igualdad de oportunidades si no tienen una buena educación, por ejemplo. Creo que, digamos, escuchando todo lo que nos platicas, te diría yo que lo que planteas es, terminamos un año sin que tengamos que irnos, digamos, a las fiestas con una preocupación de que puede haber un colapso inminente de la economía. Eso no es el problema. Esa no es la preocupación. La preocupación más bien tendría que ser que tenemos que estar muy atentos a ver si no nos instalamos en un estancamiento de larga duración, que vaya implicando un desgaste, no solamente en términos económicos, sino que también nos vaya alimentando las disputas políticas. Así es. Y las vaya agravando. Imaginaba en este escenario que digamos, grupos opositores o de extrema oposición pudieran sacar raja, digamos, de un estancamiento que efectivamente no te lleva a la crisis, pero sí te lleva al enojo. Sí, eso puede perfectamente ocurrir. Digamos, va a haber seguramente sectores de la población que están que legítimamente se sienten... Bueno, yo creo que, lo estamos viendo. Sí. El tema de los de los productores, pues tiene que ver con recursos también. Sí. También es una parte, creo yo, de oficio político que no está operando en cierta parte con las negociaciones de gobernación más que de agricultura, porque agricultura no tiene la capacidad posiblemente de los recursos económicos ni la solución política a muchos temas. Pero pienso que ahí empiezan a verse demandas muy legítimas
de decir, a ver, ¿cómo vamos a apoyar a los productores del campo? El presidente López Obrador siempre decía, hay que alimentar a los que nos alimentan, ¿no? Y eso empieza a generar expectativas también de los productores con justa razón y de los campesinos y todo el sector agrícola, rural, agropecuario en general. Bueno, empiezan a demandar cosas y esas demandas pues tienes que empezar si no las satisfaces, empiezan a generar estas situaciones de encono político, ¿no? Yo siento particularmente en el tema del agua una reacción, aún conociendo todo el tema del abuso sobre el agua y demás. Pero creo que en el asunto, por ejemplo, los productores que el acceso al agua es fundamental y que han invertido para poder producir y demás, yo sí me puedo imaginar que están sintiendo todos estos elementos, ¿no? Aumento del salario mínimo, en fin, toda una serie de costos que les caen. Y después dicen, ¿cómo? Y el gobierno que a lo largo, desde que nací, de las décadas y décadas, me ha mostrado que es ineficaz, por momentos profundamente arbitrario y corrupto. Ahora me va a quitar uno de los elementos centrales que garantizan que yo sea productivo, que es el agua. Ahora tengo que pensar que lo va a decidir, así como las compras en donde llegan y te compran y te pagan 8 meses después y por supuesto ya te reventaron en el ciclo de productivo. Y me imagino perfectamente que salgan a la calle a decir, tengo que defender mi acceso al agua. Así es. Porque para poder centralizar la utilización del agua, imaginando que esa fuera que fuera justo o que simple y sencillamente tendrías que haber dado ejemplo de 30 años de un manejo ultra eficaz de lo público y no corrupto. Si no, algo así como el tema de la reforma fiscal, que sí podría ser legítima ahorita, lo del agua no puede ser ahorita una posición como la de los radicales plantean, simplemente porque el Estado no ha probado su capacidad para hacerlo de manera bien, eficaz y no asfixiando a quienes en realidad están produciendo. Así es. Y luego también es una reforma que pudo haber empezado sobre todo por los grandes acaparadores que también existen, sin afectar a los pequeños y medianos productores, ¿no? Y ahí cuando pones en la bolsa a todo mundo, que de nuevo regreso al tema de la ley del amparo, por cierto, porque la ley del amparo lo que hace es pensar que todos actuamos como el empresario que no paga impuestos, ¿no? Ya le podemos poner un nombre a esa ley. No quiero decirlo, pero exacto, ya podría tener nombre. Podría tener nombre, pero entonces presupone que todos estamos actuando así, pues no todos actuamos así. Entonces también tienes que diferenciar eso, ¿no? Es un país tan heterogéneo en muchas dimensiones que pues no quieres tratar igual a todos, ¿no? En el caso de la ley de aguas creo que también fue un poco eso, ¿no? Un poco meter en la canasta a todo el mundo con la idea de resolver un tema que efectivamente existe, hay grandes concentraciones, abusos, hay instituciones y personas y políticos y expolíticos que acaparan grandes extensiones de agua. Bueno, eso se puede resolver sin que le eches en la bolsa a todo el mundo, ¿no? Y claro. Entonces, y que generes esta reacción. Y generas agravios y tal, que son legítimos, y eso se va a ir generando, eso es natural, ese es el desgaste del poder, ¿no? Y eso, pues vamos a estar en eso, en una economía con bajo crecimiento, generando y alimentando estas pequeñas sumas de agravios que tarde o temprano se vuelven ya importantes. Otra cosa. Pues ojalá te escuchen. No lo digo de verdad. Y sobre todo creo que ojalá exista esta capacidad de recibir opiniones distintas. Yo insisto que este tema de la fijación, de la inflexibilidad mental, me parece un elemento que ha estado, no solo en México, por supuesto, presente en la historia como un elemento que impide a las sociedades dar pasos hacia adelante que en nuestro caso pues son tan necesarios, ¿no? Así es, esperemos que demos esos pasos, algunos de esos pasos. Sí. Yo, como todo mundo, quiero que le vaya bien al país, a la presidenta. Entiendo que hay gente que hace planteamientos críticos con otras motivaciones. Mi caso es simplemente espero que le vaya bien, me gustaría que le fuera bien, me gustaría que le fuera mejor a ella y al país. Y es en ese ánimo en el que he planteado estos temas, ¿no? Te agradezco muchísimo. Gracias, Gerardo, por venir aquí. Hablemos. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos y recuerden, suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos, un producto de NMAS Podcast.